Mirad familia, hoy preparamos un arroz con magro que es un auténtico escándalo, así que nada, si os animáis a hacerlo, acompañarme y empezamos. Familia, bienvenidos a Cocina Gopandi, canal de cocina donde hacemos recetas fáciles, rápidas y muy ricas. Así que si queréis aprender a hacerlas y sobre todo pasar un buen rato, acompañarme porque empezamos. Vamos a empezar marinando el magro de cerdo. Para ello, en un bol vamos a poner todo el magro. Una vez que tenemos el magro, echamos sal al gusto, echamos el tomillo, la pimienta blanca, el romero, el comino, el ajo en polvo, el pimentón dulce o picante. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Le ponemos, como no, un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Y por último regamos todo con el vino tinto. Ahora lo mezclamos bien, mezclamos el cerdo con el resto de ingredientes y esto, una vez mezclado, lo vamos a llevar a la nevera por un mínimo de 2 horas para que el cerdo vaya cogiendo bien el sabor del vino y de todas las especias, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a llevarlo al frío. Ahora, en una paella a fuego fuerte, a tope, echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Ahora, una vez que el aceite nos ha cogido temperatura, echamos el magro, que lo he colado para quitarle el líquido que tenía. Lo movemos así un poquito y, como os digo, con el fuego a tope, con rock and roll del bueno, vamos a sellar bien el magro y que se haga bien por todos sus lados. Una vez que tenemos ya el magro bien sellado y dorado, lo sacamos y reservamos. Ahora, en el mismo aceite donde hemos hecho el magro, echamos todas las verduras, el ajo, la cebolla y los pimientos, todo junto, no hace falta que sigáis ningún orden. Le echamos un poquito de sal para que las verduras empiecen a sudar, lo removemos así un poquito y lo vamos a tener a fuego medio pochando durante 10 minutos. Ahora, con las verduras pochadas, añadimos la carne de ñora y el tomate triturado. Lo mezclamos un poquito y lo vamos a dejar cocinando hasta que veamos que el agua del tomate triturado ha evaporado por completo. Ahora que se ha evaporado ya el agua del tomate, incorporamos el pimentón. Mezclamos y cocinamos todo el conjunto durante 10 segundos. No os paséis porque el pimentón se os puede quemar. Una vez cocinado, agregamos el arroz y lo mezclamos con todo el conjunto. Vamos a nacarar el arroz, lo vamos a tener cocinando hasta que veamos que el grano queda translúcido. Una vez que tenemos el arroz bien nacarado, agregamos el magro que teníamos reservado. Echamos todo, incluso el juguillo que queda en el bol, y lo vamos a mezclar bien para que coja todo el sabor del resto de los ingredientes. Ahora, llegado a este punto, añadimos el caldo. Yo en mi caso de carne, pero vosotros si queréis podéis usarlo de verduras, de pollo, el que más os apetezca. Eso sí, procurad que siempre sea casero, natural. Bueno, pues esto, vamos a distribuir un poquito la carne y lo vamos a tener cocinando durante 9 minutos a fuego máximo, a tope. Y después de esos 9 minutos bajamos el fuego al mínimo y otros 9 a fuego bajo, y pasado ese tiempo apagamos y dejamos reposar durante 5 minutos y ya lo tenemos listo. Pues aquí tenéis familia este espectacular arroz con magro que nos hemos marcado hoy, una auténtica maravilla. Aquí os lo dejo, espero que lo disfrutéis y si os apetece nos vemos en el siguiente vídeo con la siguiente receta.